Ok, en la sesión anterior estábamos viendo la Ley General de Educación. Les había yo explicado todo lo que contempla cada uno de los títulos y capítulos. Y también, pues estuvimos revisando de lo que sí les van a preguntar en su examen, que tiene que ver con los principios de la educación, los criterios de la educación, los fines de la educación, cuáles son, en este caso, el plan o programas que está manejando actualmente, pues la Secretaría de Educación Pública, y también cuáles, pues, van a ser, cuál va a ser este derecho a la educación, qué niveles son los que se contemplan durante la educación obligatoria. Y cuáles son los tipos educativos, que en este caso es el tipo educativo de educación básica y el tipo educativo de educación media superior y el tipo educativo de educación superior. En el caso de la educación básica, que fue lo que nos faltó de revisar todavía y que ya no me quise extender porque ya llevamos un buen rato hablando del tema, porque el documento es extenso y lo revisamos de manera pues completa. En el caso del capítulo 2 vamos a encontrar cómo va a estar organizada esta educación básica, cuáles son las modalidades o los niveles que existen. Vamos a encontrar que dentro de la educación básica va a estar compuesta por la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, van a ser la educación inicial escolarizada y la no escolarizada. Vamos a tener la educación preescolar general, el preescolar indígena y preescolar comunitario. Vamos a tener primaria general, primaria indígena y primaria comunitaria. En la secundaria va entre las que se encuentran la secundaria general, la técnica, la comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. La secundaria para trabajadores y la telesecundaria. De manera adicional se van a considerar aquellos para impartir educación especial, incluidos los centros de atención múltiple, los CAM. Entonces aquí nosotros vamos a ver esta organización. Es importante también que las puedan, pues nada más recordar como tal, no se las van a preguntar de manera en específico, pero pues por las dudas, tener contemplada pues esta organización. En el caso de educación media superior, vamos a bajar. Vamos a encontrar en el capítulo 3 que los niveles de bachillerato profesional, técnico bachiller y los demás equivalentes a este se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica. Las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos: bachillerato general, bachillerato tecnológico, bachillerato intercultural, em, bachillerato artístico, profesional técnico bachiller, telebachillerato comunitario, educación media superior a distancia y tecnólogo. En el caso de bachillerato general, que en este caso pues son las asignaturas del tronco común y los conocimientos fundamentales de media superior, y que van a tener pues este enfoque que es propedéutico, que prepara principalmente para continuar con los estudios de universidad, y que en este caso la formación pues va a ser de manera general pues en ciencias, humanidades, matemáticas y en lo que pues actualmente considera el marco curricular común de la educación media superior dentro del currículum fundamental, que eso pues ustedes de educación básica pues no lo tienen que conocer como tal, pero sí entender pues que hay en este caso currículum, con donde se enfoca pues a esta preparación a cumplir con el perfil de egreso de preparatoria o bachillerato. En el caso de este bachillerato general, pues vamos a tener, por ejemplo, lo que son las preparatorias oficiales. Y al terminar los estudios se va a obtener un certificado.
En el caso del bachillerato tecnológico va a existir esta formación académica como en el bachillerato general, pero también se va a sumar la formación técnica. Al terminar, ellos van a recibir pues un certificado de bachillerato, pero también un título o cédula como técnicos. En este caso se encuentran los CEBETIS, los CETIS, los CECITE, los CEBETA y nosotros pues aquí vamos a tener, como les digo, el conocimiento fundamental que corresponde al tipo educativo de media superior, pero también se les va a dar a los alumnos las herramientas para poder entrar al mundo laboral. Y sumado también a la parte socioemocional, porque ya en esta parte de, tanto en el bachillerato general también va a estar la parte de la formación socioemocional y en el caso de bachillerato tecnológico vamos a tener el currículum fundamental, el currículum ampliado que se refiere a la parte socioemocional y el currículum laboral. Entonces aquí pues ya está ese currículum laboral de manera pues específica. En el caso del bachillerato intercultural, va a estar diseñado pues principalmente dirigido hacia las comunidades indígenas o contextos de varias culturas, en los cuales pues va a integrar los conocimientos comunitarios, la cultura local y las lenguas indígenas pues de esa zona o de esa región. Va a buscar fortalecer la identidad cultural y que pues siga habiendo este desarrollo de la región. Se va a adaptar pues al contexto social donde se va a contemplar pues cada cultura de la comunidad. Entonces aquí pues nosotros vamos a tener maestros que aparte de dar los conocimientos fundamentales, se van a preocupar por impartir la misma lengua y por rescatar costumbres, tradiciones y todo lo que tenga que ver pues con esa región. O sea, aquí ya va más enfocado a la preservación de esa cultura. En el bachillerato artístico va a ser este bachillerato pues que va enfocado hacia áreas como lo son la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, las artes visuales y por ejemplo en este caso está el Instituto Nacional de Bellas Artes y donde va a existir pues como les digo esta parte pues ya hacia la parte pues más artística. Y también prepara, pues en este caso, como les digo, profesionales que se van a dedicar a estas artes. Ya salen como que con ese, encaminados a esa área. En el caso de el profesional técnico bachiller, nosotros vamos a tener que va a ser un modelo que va a estar orientado más hacia el trabajo técnico y donde ya pues se van a formar técnicos especializados, donde va a incluir pues también materias así del tronco común de bachillerato general, pero que permite estudiar hacia sus estudios superiores y en este caso, por ejemplo, está el CONALEP, donde pues ya egresan con un certificado también de bachillerato y con un título como técnicos. En el caso de el telebachillerato comunitario, va a ser un modelo para comunidades rurales o con baja población. Y en este caso, pues se va a ubicar en comunidades pequeñas, el material va a ser de manera audiovisual y apoyo de un docente, y va a buscar ampliar la cobertura educativa, pues donde no haya preparatorias. Y va a permitir que pues todas las personas o jóvenes o adolescentes que estén interesados en recibir pues esta educación media superior, pues lo puedan hacer a través pues de estos telebachilleratos comunitarios. La educación media superior a distancia se va a estudiar pues principalmente, como lo dice, a distancia, en línea, con apoyo tecnológico, apoyo como lo es una computadora, un celular, una tableta, el internet y las plataformas digitales o redes sociales. En este caso, pues son plataformas digitales y recursos virtuales los que se van a utilizar y que pueden tener asesorías presenciales ocasionales. O, por ejemplo, dentro de esto, pues van a existir completamente carreras
donde, bueno, en este caso la educación media superior más bien, perdón, va a existir el cubrir este tipo educativo únicamente, por ejemplo, cumpliendo con tareas y trabajos y mandarlos. Va a haber también la parte de que pues todo el tiempo sea a distancia y sea como una clase como si fuera escolarizada o pues la mayor parte va a ser de manera tareas y trabajos, pero de varias en ocasiones pues sí van a haber estas reuniones a través de una plataforma digital. Y por ejemplo, pues aquí está la prepa en línea, un ejemplo, o bachilleratos virtuales estatales. Y en este caso, de acuerdo a esta educación a distancia, lo que se busca es que aquellos alumnos o aquellas personas que necesiten trabajar y que no puedan asistir presencialmente, pues puedan tener esta opción para cumplir con su educación, obligatoria o porque ellos, pues desean terminar y continuar con sus estudios. Y por último tenemos el tecnólogo, donde se va a enfocar a tener esta formación mucho más especializada como técnico y que va a tener pues un enfoque práctico y tecnológico que tiene que ver con una mayor profundidad y va a tener más un impacto hacia los sectores ya productivos específicos de su carrera técnica y que puede facilitar el acceso a ingenierías o carreras tecnológicas. Entonces aquí pues hay, digamos que, pues esa parte de más especialización. Entonces, estos son los niveles de educación básica y su organización y también cómo está contemplado para educación media superior. De estos que están aquí, ustedes, como les menciono, solamente tienen que recordar los diferentes niveles, en este caso educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, no les van a preguntar otras cosas en específico de ello. Solamente, pues es importante recordar cuál es considerada educación básica, qué niveles, a qué niveles, de qué niveles habla la educación básica y la educación media superior y que existe, pues, educación, superior. Y la educación obligatoria que se contempla desde educación inicial hasta educación media superior. Eso es lo único que tienen que recordar de esta parte, pues para su examen. No sé si de esto ustedes tengan alguna duda. ¿Todo bien? Ay, no, perdón, profe, no era ese emoji, perdón. Pero yo sí tengo una duda. Sí, Ay, ¿cómo lo quito? No sé, perdón. no hay Este, problema. en el examen va a venir como tal, como en qué artículo de la ley viene la información. O sea, nos va a preguntar como, ¿qué artículo dice en donde te explica cuál es la educación básica o así? No, no les van a preguntar de los artículos en específico. Solamente tienen que conocer la información de manera general para contestar los casos y en algunas situaciones, como les digo, lo que sí les van a preguntar de manera específica es lo que les menciono. Cuál es la educación obligatoria? ¿Qué niveles se contemplan como educación obligatoria? ¿Cuál es la educación? ¿Cuáles son los niveles que se contemplan como educación básica? Que existe, pues en este caso, educación media superior y superior, y pues lo que hemos estado revisando, que tiene que ver con la parte de los principios, de los criterios, de los fines de la educación, de lo que trata el derecho a la educación y de lo que, cuáles son sus derechos, obligaciones de los docentes, derechos y obligaciones de los padres de familia y derechos y obligaciones de los alumnos. Eso es de lo que les van a preguntar en el examen principalmente. Y es a esas partes donde ustedes tienen que prestar pues mayor atención y son de las páginas que les había yo dicho el otro día que tienen que estar revisando todavía por su cuenta, repasándolos, porque sí se los pueden preguntar tal cual vienen en el documento, pero nada más es como recordarlo, tampoco es así como que memorizarlo tal cual, o sea, ustedes pueden hacer una interpretación con sus propias palabras
o hacer una lluvia de ideas de las palabras clave nada más, de aquellas cosas que les recuerdan a sus derechos y obligaciones como docentes, como los padres de familia y de los alumnos, y ya con eso van a poder contestar o identificar la respuesta correcta en el examen. Ah, ok, profe, muchas gracias. Es que sí tenía la duda de si se te va a preguntar tal cual como artículo o capítulo de la ley para aprendérmelos, pero no, está bien, todo claro, gracias. ¿Levantó por ahí la mano Janet o quién levantó la mano? ¿O Yoali? Era yo misma, pero me confundí con los emojis, perdón. Ok, está bien. Entonces los demás y demás no tienen duda en esa parte. Ok, creo que no. Entonces vamos a continuar. Ah, por aquí dicen nosotros solo abarcamos hasta secundaria. ¿Podría repetir las páginas, por favor? Ok, les voy a repetir las páginas que son importantes de la Ley General de Educación para que ustedes por ahí las anoten y puedan estar dando un repaso. De todas formas, yo el día de mañana les subo un resumen o el material más bien para resumirles eso importante que de manera específica de lo que sí les van a preguntar en el examen. Mañana se los comparto. En la página, las páginas importantes son la página, la página número uno, la página número 2. Bueno, déjenme les digo, de la página uno hasta la página de la página número uno hasta la página número 5, eso sería lo principal de lo que tiene que ver con el derecho a la educación. Derecho a la educación, de la página uno a la página 5, así lo pueden, si tienen por ahí donde anotar, anoten derecho a la educación, página uno a la página 5, que es donde te explica, pues qué es. Luego van a irse hasta la página, déjenme bajo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Luego se van hasta la página número 16, donde les hablan del tipo de educación básica. 17, 18, de la página 16 a la página 20, donde les hablan de los tipos educativos de educación básica y educación media superior. Tipos educativos. Educación básica, educación media superior y educación superior. Es importante tener el conocimiento de manera general de los tres tipos educativos porque como les menciono, ustedes como son de educación básica, tienen que saber más adelante a qué se van a enfrentar sus alumnos. Entonces, conocer más o menos, o por lo menos en qué se va a enfocar la educación media superior y en qué se va a enfocar la superior para pues darles las bases para un futuro cuando ellos ya pasen a esos niveles y puedan comprender lo que les van a enseñar. Después van a bajar hasta la página, déjenme ver, de la página número 23, les habla de la educación humanista, póngale por ahí, educación humanista, página 23 y educación humanista y educación inclusiva, que eso también lo tienen que recordar, que es la página 23, de la página 23 a la página 26. De la página 23 a la página 26 son las páginas que tienen que revisar, que es la educación humanista e educación inclusiva. Luego van a bajar hasta la página... ¿dónde está?
De el magisterio, pónganle así, o del docente, lo que hay que saber del docente, de las maestras y los maestros, de la revalorización de las maestras y los maestros, que aquí entrarían sus derechos y obligaciones. Como docente sería de la página 33 a la página, déjenme ver, 33 a la página 36. De la página 33 a la página 36. Luego bajan hasta la página número de la mejora continua escolar o de la mejora escolar, que es de la página 39, de la página 39 hasta la página 41, de la 39 a la 41, que es lo de la mejora continua de la educación. Luego bajan hasta la página de la participación de los actores sociales, que es la corresponsabilidad social. Póngale corresponsabilidad social y corresponde de la página número 49, de la número 49 a la página 49 a la 54, de la 49 a la 54. Y eso sería lo principal que ustedes tienen que recordar de esta ley. Ya lo demás no se los van a preguntar. Tiene que ver con la parte de acreditación y demás, pero eso no se los van a preguntar. Solamente es con lo que tiene que ver del derecho a la educación, el tipo educativo de educación básica, tipo educativo de educación media superior, lo que es de la mejora continua, de lo del magisterio, de los padres de familia o la corresponsabilidad y parte de los, también por ahí viene la parte de los alumnos, que es lo que tienen de lo que se tiene que atender. Pero nada más serían eso las páginas de las que les van a preguntar. Y como les digo, pues yo nada más mañana les comparto el resumen de manera específica de la información que pues es fundamental. Pero para que lo repasen, yo les recomiendo que mejor lo repasen tal cual viene en el documento, con esas páginas y ya con el resumen que yo les mande, pues ya nada más, como para el examen puedan ir de lo particular a lo general. Entonces, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Bien, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Igual lo vamos a dividir en dos partes porque el documento es extenso. Y en la siguiente sesión, ahorita nada más vamos a ver como la parte introductoria, lo principal de bueno, lo referente a los principales derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y ya después, pues vemos aquello que va enfocado más hacia la parte de la educación. Y lo principal, pues, que hay que recordar para el examen al momento de estar contestando a las preguntas que vengan de casos, pero tampoco les van a preguntar tan de forma en específica de este documento. Ya después, el día de la siguiente sesión, que va a ser el día domingo, pues ya les digo específicamente de qué, de qué les van a hacer preguntas, de qué páginas. Y también les voy a subir, bueno, ya el día domingo, ese día sí les entrego ya directamente el resumen.
De la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el título primero vamos a encontrar las disposiciones generales. Nos dice que la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y que tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Va a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Va a crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Establecer los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos y establecer las las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como prevenir su vulneración. Entonces, en el artículo 1 nos van a hablar nuevamente de que los niños van a ser titulares de estos derechos, que ellos van a gozar de cada uno que vienen especificados en esta ley y que es para todas y todos sin discriminación, que va a ser, en este caso, sin importar, pues, en este caso, cuáles son sus creencias, cuál es su religión, cuál es su origen, cuál es su nivel económico. Es absolutamente para todos y todos y no nada más un solo derecho, sino que tienen que ser la totalidad de los que se mencionan y no solamente eso, sino incluso aquellos que no están contemplados aquí y que tengan que ver con su integridad o pues con aquello que ellos les interese pues tener. En el caso de de esta ley también va a establecer quiénes se van a encargar de promover estos derechos humanos, quiénes los van a proteger y de qué manera se va a respetar o se va a hacer el ejercicio. En el caso de esta ley, pues va a establecer las personas que tienen que garantizar, tienen que proteger y tienen que promover, pero también va a crear instituciones especializadas para ello, que ahorita pues abajito lo vamos a ver. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, nosotros como docentes, parte de lo que tenemos que hacer es respetar sus derechos, protegerlos, promoverlos a través de la enseñanza de que cuáles son esos derechos con los que cuentan, que ellos puedan respetar el de los demás y que cualquier situación que se llegue a dar dentro del salón de clases, dentro de la escuela o incluso fuera de ella, que nosotros podamos pues cuidarlos y en este caso prevenir situaciones donde se violenten sus derechos en caso de que no lo podamos prevenir, que lo podamos atender, que podamos en este caso apartar de la persona que le está causando ese daño, que lo podamos reportar o canalizar con la autoridad correspondiente
o con los padres, o si es por ejemplo, en este caso, está siendo violentado por su propia familia, incluso pues reportarlo ante el DIF o alguna, en este caso, Ministerio Público o a donde sea necesario para que reciba atención psicológica, legal y pueda el alumno pues volver a regresar a la normalidad, que pueda hacerlo en el menor tiempo posible y que al alumno pues ya no se le vuelva, que ya no vuelva a tener esa misma situación, que ya no se vuelva a repetir. Entonces, parte de lo que establece esta ley pues es eso y que se le haga la restitución de todos estos derechos de los que él goza, es decir, que los pueda disfrutar y que a la persona que le causó pues ese daño pues reciba un castigo. En el artículo 2 nos dice que para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán de garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Se va a promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Va a establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de los tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes cuando se presenten diferentes interpretaciones. Se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. En el caso de esta ley, al igual que todas las demás, siempre va a existir el interés superior de la niñez, porque nunca se pretende afectar bajo ninguna circunstancia a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, por lo cual se tienen que tomar las medidas más adecuadas para poder implementar leyes, para poder llevarlos, si fuera necesario, a un proceso legal y siempre se va a atender por lo que mencionan estos tratados internacionales de derechos humanos y lo que menciona la Constitución política. En el caso de todos estos derechos, pues van a buscar ese enfoque integral que pueda abarcar todas las áreas y que el alumno, bueno, en este caso el niño, pueda pues disfrutar de todo ello y que también tenga un desarrollo pues de manera integral. En el caso de estas políticas y programas que el gobierno va a establecer, así como en el caso de la Ley General de Educación, que menciona que se va a prestar mayor atención a aquellos que están más desprotegidos, pues esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se va a enfocar también a eso, a aquellas personas que están pues más desprotegidas. Y es por eso que también en esta ley se va a hacer como una contextualización. Se van a tomar en cuenta
pues los aspectos culturales, socioeconómicos, se va a ver su opinión directamente del niño, de la niña, de su desarrollo y pues de acuerdo a su edad se van a llevar a cabo pues todas estas acciones. Y se va pues a hacer con, obviamente, tomar en cuenta su punto de vista, su opinión, su participación, con todo lo que a él le incumbe, obviamente tomando esta declaración, testimonio, evidencia, adecuándolo pues a un lenguaje, pues que el niño pueda entender y de esa manera pues obtener la información. En el caso de, el artículo tercero nos dice que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí nos mencionan que se van a tomar estas medidas a través de la creación de organismos, a través de las leyes, esta parte de pues mejorar procesos administrativos para exponerlos lo menos posible, así como dar el recurso y presupuesto necesario para pues llevar a cabo todo esto. Y pues esta, como dicen, esta parte de las políticas que se van a implementar, pues va a ser a través de este desarrollo integral, donde se va a proteger absolutamente todos sus derechos y se van a contemplar pues todas las áreas. En el artículo 4 nos dice, para los efectos de esta ley se entenderá por acciones afirmativas. Estos que vienen aquí son conceptos que ustedes tienen que conocer. Como tal, no se los van a preguntar en el examen, pero sí es importante entenderlos para cuando ustedes lleven a cabo los protocolos que son dentro de las escuelas, pues sí tienen que entender qué es lo que estoy haciendo. Hay palabras que se van a mencionar ya en un proceso legal, en los protocolos y algunas, incluso algunas cosas que se hacen dentro de de lo que busca la nueva escuela mexicana en la planeación, son palabras que nosotros pues vamos a estar manejando y utilizando. Y también dentro de la contextualización y diagnóstico interno o externo de nuestra escuela, vamos a contemplar que no todos, ni todas las niñas, ni todos los niños van a tener las mismas características. Y muchas veces dejamos de lado la parte personal, la parte personal, la parte familiar, la parte social. Muchas veces nos enfocamos a la parte cognitiva y creemos que el alumno no tiene problemas, no sabemos por qué situación ha pasado a lo largo de su vida, si está enfrentando algún tipo de violencia, de acoso, de bullying o o pues en este caso alguna cuestión económica o que a través de su desarrollo pues le haya afectado, y es por eso que nosotros ahorita pues tenemos que conocer estos conceptos. Vamos a ver el primero que dice acciones afirmativas. Son acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. Acogimiento residencial, aquel brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. Adopción internacional,
aquella que se realiza en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia. Ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Centro de asistencia social. El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. Certificado de idoneidad. El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud de cual se determina que en el cual del cual, perdón, se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello. Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Crianza positiva. Conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, y sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes y crueles, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos. Cultura de la paz, conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Diseño universal. El diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar niñas, niños y adolescentes en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten. Discriminación múltiple, la situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. Familia de origen, aquella compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. Familia extensa o ampliada, aquella compuesta por los ascendientes, perdón, de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado y los colaterales hasta el cuarto grado. Familia de acogida, aquella que cuenta con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen extensa o adoptiva. Familia de acogimiento preadoptivo, aquella distinta a la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado, protección y de conformidad con el principio del interés de la niñez. Igualdad sustantiva, el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe de adoptabilidad, el documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes.
Mínima intervención cuando intervienen en procedimientos judiciales, como víctimas o testigos. Consiste en que cuando se solicite a niñas, niños y adolescentes quienes sean llamados a juicio a ejercer su derecho a emitir su opinión en todo lo que les concierne, el menor número de veces posible, siempre y cuando se haga fuera del horario escolar. No revictimización. Cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos, implica que en el ámbito de la función jurisdiccional las personas juzgadoras deben tomar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes, las cuales se deben guiar por el criterio de más beneficio y atender sus necesidades, el contexto y la propia naturaleza del acto criminal sufrido. Órgano jurisdiccional. Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas. Procuradurías de protección. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. Programa local. El programa de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa. Programa nacional. El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Protección integral. Conjunto de mecanismos que se ejecutan en los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Representación coadyuvante. El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos de que de manera oficiosa quedará a cargo de las procuradurías de protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. Representación originaria. La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Representación en suplencia. La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. Sistemas de entidad de las entidades. Los sistemas para el desarrollo integral de la familia de cada entidad federativa. Sistema local de protección. El sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa. Sistemas municipales. Los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia. Sistema Municipal de Protección, el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio. Sistema Nacional DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Sistema Nacional de Protección Integral, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y tratados internacionales. Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, nosotros tenemos que conocer algunos de ustedes, hay varios conceptos, varios términos que seguramente los han escuchado dentro de la realización de sus planeaciones, al momento de llevar a cabo protocolos y todos los protocolos, todos los programas están con base en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De aquí va a surgir todo lo que tiene que ver con los protocolos y los programas. Y pues obviamente las demás leyes. Por eso es que, pero principalmente con los protocolos, porque buscan precisamente garantizar los derechos, buscan su protección y seguridad. Y como nos mencionaban aquí, es importante también nosotros contemplar estos aspectos, que habrá niñas y niños que sean huérfanos, niñas y niños que tengan su papá, pero a lo mejor su mamá no, o al revés, que viven con su abuelito, con su abuelita,
que viven con sus tíos, con sus tías, con sus primos, con sus primas o incluso que no viven con su familia, que fueron adoptados, que fueron, abandonados y que están en algún, por ejemplo, están resguardados en algún lugar con cierta familia o con ciertas personas o directamente, pues en este caso, en estos lugares que pues garantizan su protección en lo que alguien los adopta. En el caso de todos estos aspectos, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, también que nosotros nos vamos a encargar de esta crianza positiva, porque también nosotros pues nos volvemos como su segundo hogar y por lo tanto nos debemos de preocupar por cada cosa que tiene que ver con su desarrollo, con la parte integral, con el desarrollo de sus, como decían, sus facultades, sus características, sus necesidades, sus cualidades. Por eso es que hacemos un diagnóstico y por eso es que pues tenemos que estar atentos a los demás derechos. La cultura de la paz, eso es algo que vamos a hacer dentro de lo que tiene que ver con la convivencia escolar, que es un programa. Vamos a contemplar los ajustes razonables para aquellas personas que tengan alguna discapacidad, pero incluso no necesariamente que tengan alguna discapacidad, sino que aquellas personas o alumnos que a nosotros, este, veamos que tienen complejidades incluso para aprender, para llevar a cabo las actividades y tenemos que adaptarnos o hacer las modificaciones necesarias para atender esa situación, ese alumno o ese problema. Después en el artículo 5, y pues también van a existir, como les mencionaba, todos estos organismos creados para que garanticen el cuidado, protección, así como la sanción de aquellos que estén violentando sus derechos. En el artículo 5 este es importante de que lo recordemos. En el artículo 5 nos van a decir quiénes son considerados niñas y niños, quiénes son considerados adolescentes y qué pasa cuando se trata de una cuestión legal. Entonces, déjenme porque me estoy ahogando con mi saliva. Creo que ya. En el artículo 5 nos dice, son niñas y niños los menores de 12 años. Todos aquellos que tengan menos de 12 años van a ser considerados niñas y niños. Y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. En el caso de los adolescentes son todos aquellos que estén entre 12 años cumplidos y menores de 18 años. Y para los efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad son niños los menores de 18 años de edad. Entonces, para estos efectos internacionales de mayoría de edad, es decir, cuestiones legales, van a ser considerados niños todos aquellos que sean menores de edad, todos aquellos menores de 18 años. Entonces, eso es el dato que ustedes tienen que recordar porque ahí sí les pueden hacer una pregunta de esto. No de qué artículo es, simplemente de las edades. Cuando cuando exista la duda de que si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de que si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es niña o niño. Entonces, si ustedes ven a una persona y dicen, no, esa persona creo que ya no es niño, o creo que, pues parece que tiene más edad, pues voy a considerar que que es adolescente. Y si yo tengo la duda de que, pues es que sí se ve como que es niño, pero también tengo como que ya se ve que es mayor, siempre voy a tomarlo como que es menor de edad.
Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores lo siguiente. Los principios rectores, estos los tienen que recordar únicamente así de manera general, no se los tienen que aprender ni nada, solamente son cosas, son conceptos que les van a ayudar a identificar la respuesta correcta de las preguntas que son de casos y sobre todo lo que tiene que ver con protocolos y con la nueva escuela mexicana, porque estos conceptos pues se manejan dentro de la Ley General de Educación y dentro de la nueva escuela mexicana. Habrá cosas, como les mencionaba yo hace ratito, si es que entraron, a los de educación media superior, que hay algunas cosas que aquí se agregan porque tiene que ver con esa parte legal de procesos. Entonces, eso pues sería, digamos que el extra. Pero para los efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes. El interés superior de la niñez. Ese es fundamental recordarlo. Siempre tienen que recordar que el importante va a ser el niño, que él es el que debe de gozar de todos sus derechos y que bajo ninguna circunstancia, pues nosotros ponemos, o ninguna persona, ninguna autoridad se puede poner en primer lugar antes que el niño. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, la integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad, el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad, mínima intervención en juicios cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos, y no revictimización en juicios cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos. Las leyes federales, las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, la impulsarán la cultura de respeto, la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes basados en los principios rectores de esta ley. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de estos a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta ley. En la aplicación de la presente ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacionalidad, situación migratoria o apatridia, o bien relacionadas con aspectos de género.
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Este artículo 11 también es fundamental. Esto lo tienen que recordar en todo momento. Cuando ustedes les hablen de que tienen que preocuparse, por ejemplo, que un alumno se siente mal dentro del salón de clases o que un alumno, lo están molestando o que en la escuela, bueno, fuera de la escuela, por ejemplo, ustedes en la calle ven que una persona que no es su familiar se acerca a él y le está faltando al respeto, lo está molestando. Ustedes tienen que hacer esto. Cualquier persona o integrante de la sociedad tiene que respetar, tiene que auxiliar, tiene que proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles una vida, adecuada, un nivel adecuado de vida. Entonces, por eso es que nosotros como docentes también nos tenemos que preocupar por todos los demás derechos que ahorita les voy a mencionar. Es obligatorio, pero bueno, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y en su caso instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Esto también es importante. Nosotros tenemos la obligación de hacer del conocimiento, es decir, denunciar aquello que sepamos que nuestros alumnos están sufriendo o han sufrido y que tenemos que hacerlo de manera independiente, no callarnos. Si yo sé que sus papás, en este caso, lo están maltratando, pues reportarlo ante el DIF. Si yo sé que algún maestro, algún compañero lo está, molestando, pues reportarlo a la autoridad competente, decírselo a mi directora, decírselo en este caso, a las procuradurías, decírselo a quien sea correspondiente o incluso hasta en el Ministerio Público, pues denunciarlo. Pero en este caso, para que haya esa investigación, se pueda sancionar o se tomen las medidas, como dice aquí, cautelares de protección y de restitución de integrales de todos sus derechos. Y en este caso nosotros pues tenemos que contemplar que pues tenemos también esta corresponsabilidad, como ya vimos, con todos estos derechos que vienen aquí abajo. Y también en este caso, como ya nos mencionaban aquí arriba, las diferentes instituciones, procuradurías, van a tomar las medidas necesarias para no revictimizar nuevamente a la persona, para que no tengan que volver a vivir, que no tengan, dicen que volver a pasar por ese hecho traumático, el niño o la niña, o el adolescente, el joven, para que en este caso, sí se tome su testimonio, sí se tome la evidencia necesaria, pero que solamente se pueda hacer en las ocasiones que sean muy, muy necesarias, la menor cantidad, que no se revictimice y se pueda dar pues solución a este problema y la persona que ha sido víctima pues pueda volver a tener esa tranquilidad y que pues en este caso la persona que fue el atacante pues reciba su sanción o su castigo o incluso pues terminal dicen al final de cuentas ya en la parte de tras las rejas, ¿no? En el caso del título segundo nos va a hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este también es importante, el artículo 13, recordarlo. El artículo 13 nos va a decir que para efectos de la presente ley son derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes.
Estos son 20 derechos. Estos 20 derechos es importante nada más como recordarlos. Obviamente tampoco se los van a aprender ni nada. Solamente es como recordar a ver de qué trata con sus propias palabras o hacer un resumen, no necesariamente uno por uno, sino hacer un resumen como que de qué trata todo para contemplarlo al momento de que estén contestando las preguntas. En el caso de el número uno nos dice, número uno, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y el desarrollo. Derecho de prioridad, número dos. Número tres, derecho a la identidad. Número cuatro, derecho a vivir en familia. Número cinco, derecho a la igualdad sustantiva. Número seis, derecho a no ser discriminado. Número 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Número 8, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Número 9, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Número 10, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Número 11, derecho a la educación, que en este caso ese es en el que nos vamos a enfocar principalmente, pero sin dejar de vista, sin perder de vista todos los demás, sin perder de vista todos los demás, pero pues en este caso nosotros como maestros pues nos vamos a enfocar principalmente en el de la educación. Derecho al descanso y al esparcimiento. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derecho a la participación. Derecho a la asociación y reunión. Derecho a la intimidad. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Todos estos derechos nosotros los llevamos a cabo dentro de las escuelas. Obviamente en el que nos centramos o prestamos mayor atención pues es el derecho a la educación. Pero por ejemplo en el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, nosotros al tener a los alumnos dentro del salón de clases, nos estamos encargando también de ello. Nos preocupamos porque si ya comieron, por si están bien, por si no tienen alguna en este caso algún problema, que no estén siendo molestados, que no se vayan a lesionar, que no se vayan a caer, que no se vayan a empujar y obviamente lastimen a otro compañero y le quiten la vida o que ocurra algún por ejemplo, situación de bullying, que el alumno pues se mantenga con su derecho a la vida y pues que esté en paz, que no tenga ningún conflicto. Derecho de prioridad, pues como son menores de edad, nosotros pues tenemos que tener todos estos cuidados y tenemos obviamente que garantizar que el alumno sea escuchado y que esté recibiendo la educación que establecen las leyes. Por eso les estamos dando la prioridad. Existe el interés superior de la niñez. Derecho a la identidad. Nosotros les estamos enseñando que es un ciudadano, que tiene que tener amor a la patria, que pertenece a un grupo social, ya sea de su comunidad, de su escuela. Le estamos dando una personalidad, se siente parte de su grupo. En el caso de derecho a vivir en familia, pues en este caso él goza de una familia. Y en el caso de que no el alumno no tenga una familia o que su familia no lo proteja, pues nosotros vamos a fungir como esa familia. Lo vamos a cuidar, lo vamos a respetar, le vamos a enseñar a valores, les vamos a enseñar pues todo lo que necesiten, los vamos a motivar. Vamos a hacer esa familia que a lo mejor algunos no tengan, aunque incluso tengan, o sea, sí tengan a su papá, a su mamá, se tengan tíos, pero muchas veces los alumnos están abandonados. Entonces, también garantizarles ese derecho a vivir en familia, aunque sea dentro de la escuela con una familia, dicen, sustituta. Derecho a la igualdad sustantiva. Vamos a respetar a todos y todas por igual, sin importar su condición económica, de dónde son, qué es lo que piensan, no ser discriminados, tratarlos, bueno, a todos por igual, tratarlos igual, al que no sean discriminados por las condiciones que sean, respetar su manera de pensar,
y pues también a enseñarles a ser empáticos y que respeten y también desarrollen estas habilidades socioemocionales. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Nosotros nos vamos a encargar de esto, que el alumno tenga una vida saludable, que el alumno tenga conocimientos, pues para el área cognitiva, que tenga los aprendizajes significativos para su vida, para que él pueda crear un proyecto de vida. O sea, todas estas cosas son las que nosotros vamos a hacer. Derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal. Como nos dijeron, tenemos que garantizar que el alumno no sufra violencia, enseñarlo a vivir, a convivir, enseñarlo a resolver sus conflictos a través de la comunicación asertiva, el que pueda llegar a acuerdos. Y obviamente en este caso, pues nosotros cuidarlos en que no se vayan a pelear, que no se estén insultando, que no llegan, pues en este caso, llegar a algún tipo de delito, que por ejemplo lo hemos visto en redes sociales, que se da el bullying y que hay alumnos que incluso ingresan, o fuera de la escuela, pues se agarran a golpes, o como se dio el caso, que alguien navajeó al otro niño, entonces pues todo eso tenemos que tener cuidado. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Dentro de nuestro salón de clases se pueden dar diferentes situaciones. Y de igual manera, pues para mayor ejemplo, las redes sociales, que alguna alumna se sintió mal y que nosotros o algún maestro pues no hizo caso, pensó que pues nada más estaba jugando, que estaba bromeando, que no quería hacer las cosas. Cualquier cosa que nos diga los alumnos lo tenemos que tomar como con esa seriedad y o sea, creerles que lo que están diciendo es realmente así y no solamente ignorarlo. Y en este caso, en la protección de la salud, pues si vemos que un alumno está mal, pues tomar nota de en qué momento nos lo reportó, a qué hora se sintió mal, a quién le avisé, si fue al prefecto, si fue a su orientador, si fue a dirección, si ya se llamó a sus papás para que fueran a recogerlo y que lo llevaran al doctor. Entonces, todo eso, un seguro escolar. Todo eso, pues contemplarlo. Derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Dentro de todas las escuelas, pues nosotros vamos a tener ciertos alumnos que por lo regular, pues van a ser alumnos que no tienen ninguna discapacidad, que no tienen algún trastorno, pero con quienes sí tengan esta discapacidad o algún trastorno o algún, pues en este caso, alguna característica especial, pues nosotros tenemos que atenderlos, no podemos negarles el servicio. Nosotros tenemos que trabajar con ellos y obviamente tenemos que prestar mayor atención para ayudarlos a la mejor a aprender algo que se les pueda dificultar el poder tratarlos con esa dignidad, al igual que todos, hacerlos participar en las mismas actividades, no excluirlos, que ellos puedan convivir con los demás de igual manera y que puedan pues todos desarrollar una empatía y un trabajo colaborativo. Derecho a la educación, pues en este caso nosotros garantizar este derecho que menciona en el artículo tercero y en la Ley General de Educación, que tiene que ver con los conocimientos fundamentales de un tipo educativo, pero también con habilidades socioemocionales, aprendizajes significativos para su vida y herramientas que les van a servir para la vida laboral. Derecho al descanso y al esparcimiento. Los niños y niñas pues tienen derecho a disfrutar bueno, a descansar, a tener un ratito de receso, a poder jugar, al poder llevar a cabo actividades recreativas y pues de acuerdo a como ellos lo desean hacer. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Vamos a respetar pues lo que ellos crean. Recuerden que la educación pues va a ser laica, pero y les vamos a enseñar desde la parte científica, pero todos los conocimientos y su cultura y todo lo que él crea pues se va a respetar. Derecho a la participación. En el caso del derecho a la participación, recuerden que nosotros tenemos que tomar en cuenta sus necesidades, sus intereses, sus puntos de vista, qué es lo que quieren llevar a cabo.
y por lo tanto también los tenemos que incluir dentro de la planeación, eso que nos están sugiriendo. Hacerlos que participen, hacerlos que ellos sean autónomos, autodidactas. En el derecho a la asociación, a la reunión, pues ellos van a poder crear su grupo de amigos, ellos van a poder socializar, ellos van a poder también tener digamos, sus áreas de encuentro, pero que también, pues en este caso, se les brinden esas áreas para poder, convivir. A lo mejor talleres de lectura, talleres de música, convivios, y parte de eso, pues es parte de algo saludable siempre y cuando pues obviamente se cumplan con la supervisión de esas asociaciones y reuniones que pueden ocurrir dentro de la escuela. Derecho a la intimidad. En este caso, los alumnos tenemos que respetar sus datos personales, tenemos que respetar su rostro, tenemos que respetar su cuerpo, sus datos personales, no exponerlos, porque también en este caso muchas veces maestras y maestros caen en este error. En redes sociales graban a los alumnos, aunque les tapen la cara, aunque los dicen los blurren, que les tapen la cara o que estén grabando a los alumnos directamente, haciendo cualquier actividad, aunque sea, dicen, inofensiva, que estén realizando actividades. Ustedes como maestros están violando este derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque también parte de otro documento que es el de responsabilidades administrativas, parte de lo que es pues la Ley General de Educación y demás normativa, nos dice que nosotros no podemos hacer mal uso de las instalaciones del recurso de gobierno, que no podemos, en este caso con los alumnos, violar esta parte de la intimidad, de la privacidad, de sus datos personales, compartirlos, ni nada. Y obviamente, ni aunque, incluso aunque digamos que está por autorización por los padres de familia, ni los padres de familia tienen ese derecho a violentar este derecho de un menor de edad, incluso siendo sus papás. ¿Por qué? Porque la ley dice que ese es un derecho y se debe de respetar. Por lo tanto, si el papá o tú como docente no estás haciéndolo, pues estás violentando un derecho. Y si se quisieran alguien, dicen ir a la parte legal, pues ustedes van a llevarlas de perder. Y en este caso, pues principalmente también sus autoridades educativas, el que en algún momento les metan alguna falta administrativa, alguna falta económica o incluso hasta penal, lo pueden hacer porque ustedes no respetaron este derecho a la intimidad. Y hay muchos maestros que dicen, bueno, pues tengo cuidado, hago esto, hago el otro. O sea, pero pues les digo, si quisiera alguien denunciarlo, lo puede hacer y pues llevan las de perder. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Como ya se dieron cuenta, si se llega a dar una situación donde hay que atender una situación de que ya se violentó un derecho o de que el alumno sufrió violencia, va a llevarse un proceso de investigación. Y en este proceso de investigación, pues van a entrar todos estos sistemas, procuradurías, leyes para que al alumno se le garantice el hacer valer su derecho, el que se pueda atender y no se vuelva a repetir y sancionar a quien se tenga que sancionar y que la autoridad correspondiente pues se encargue. Pero en esta parte de seguridad jurídica y al debido proceso, como ya se dieron cuenta, se va a exponer lo menos posible al menor, incluso la autoridad. Imagínense, la autoridad está tratando de exponer lo menor posible al menor de edad, al niño, la niña adolescente. Ahora imagínense ustedes que sin ser una autoridad como lo es un juez, que se atrevan a exponer esta intimidad, esta privacidad. Entonces, aguas con lo que hagan. Y en este caso, como les menciono, aquí tiene que ver más con este proceso legal, donde se va a hacer la investigación y si es necesario recabar la evidencia, el testimonio del niño, pues se va a hacer, pero en la menor cantidad de veces que se le llame y exponerlo lo menos, pues sí, lo menos posible. A lo mejor se toma su testimonio en privado, no expuesto ante todo, dicen, ante toda una sala en este caso, pues sí, de donde se encuentre la auditoría o este proceso legal, con donde todo el mundo lo vea y se exponga, sino que va a ser a lo mejor
con acompañado de un psicólogo en un pues en un espacio cerrado donde solamente esté el psicólogo y esa persona o la autoridad y que pues pueda exponer pues su testimonio y se recabe la información necesaria pues para llevar a cabo el proceso legal. De los derechos de las niñas, niños, adolescentes, migrantes. Recuerden que absolutamente todos los niños en México, independientemente del lugar donde son, se van a tratar como mexicanos, es decir, van a gozar, aparte son derechos humanos, o sea, toda persona, este, se le van a respetar estos derechos porque son tratados internacionales y porque dentro de la ley establece que cualquier persona que sea migrante pues va a disfrutar de los mismos derechos que un mexicano, por lo menos en México. Y entonces ustedes pues tienen que entender también que no pueden negarle el servicio a nadie y que pues absolutamente a todos también les van a poder garantizar estos mismos que acá arriba y respetárselos y protegerlos y enseñárselos de qué derechos goza. Derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de lo que decía la Ley General de Educación es que en la actualidad pues nosotros tenemos estos avances tecnológicos y que pues todos los alumnos tienen que gozar de estos avances, de esta información y de la comunicación. Entonces tenemos nosotros también que enseñarles cuál es, cómo se utiliza esa tecnología, de qué cosas tiene que tener cuidado y pues no se exponga a situaciones de riesgo. Como ya les decía, está el ciberbullying, está el robo de identidad, está pues incluso que ellos se puedan exponer, dicen, su cuerpo. Y subir fotografías pues desnudos o que alguien los esté extorsionando. Todas esas cosas nosotros se las tenemos que enseñar. Y pues todos estos son los 20 derechos a los que ellos gozan y de los que nosotros pues tenemos que garantizar, pero en el que nos vamos a enfocar, les decía yo, principalmente pues va a ser el derecho a la educación, pero todos los demás pues también los estamos atendiendo como docentes. Entonces, aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. El día de, el domingo pues ya continuamos con lo que nos falta. No sé si ustedes tengan alguna duda respecto a lo que ahorita vimos. Pueden escribirlo en el chat o levantar la mano igualmente. No, profe, todo bien, gracias. Ok, los demás, los y las demás. Gracias, todo bien, profe.